Hola, muy buenos días, bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio y como cada viernes les saluda Mauricio Molina Rosado. Quiero recordarles que este programa forma parte del esquema de divulgación que el Poder Judicial del Estado implementa para involucrar de mayor manera a la sociedad en el quehacer judicial. Por ello, quiero destacar que, como hemos platicado, la gran mayoría de los asuntos que se resuelven en el Poder Judicial tienen que ver con el derecho de familia. Y por esta razón, en este programa, hemos traído para usted a los juzgadores en la materia para que sean precisamente ellos quienes nos orienten sobre la forma en que se resuelven estas controversias. Es así que en el programa anterior platicamos con el juez de oralidad familiar, doctor Luis Méndez Corcuera, a quien recibimos de nuevo en la cabina para seguir platicando sobre las pruebas en las audiencias familiares. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Mauricio, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Recapitulando un poco, en el anterior programa nos platicaste acerca de la implementación de la oralidad en el sistema familiar y las etapas, nos desmenuzaste muy bien las etapas dentro del procedimiento. Y en el tema central de nuestro programa de hoy, las pruebas y su desahogo. De forma muy breve, ¿nos podrías recordar a qué se le llama desahogo de la prueba? Bien, gracias. Como platicamos la vez pasada, pues en las pruebas que las partes ofrecen, ya sea en su demanda o contestación, por sí solas, no es que el juez ya sepa lo que pasó. Por ejemplo, un testigo. Ofrezco yo en mi demanda a 3 testigos, pero tienen que ir ante el juez a explicar lo que ellos saben. Entonces el juez les fija una audiencia en la cual el juez va a escuchar a esos testigos. O la pericial, platicamos la audiencia, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, otra pericial diferente, ¿no? Un avalúo para determinar el valor de la casa que se va a liquidar la sociedad legal. Pues implica que el perito acuda a la casa, mida, prepare los planos y presente físicamente su avalúo de la casa y luego comparezca al juez a explicarle por qué él determinó que esa casa vale tanto. Toda esta serie de pasos que implica para que esa prueba pueda el juez recibirla y saber o tener conocimiento de esos hechos es lo que se conoce como el desahogo. Desahogo de la prueba. Entrando en materia, ¿qué medios de prueba contempla el Código de Procedimientos Familiares del Estado? Bien, nuestro Código de Procedimientos Familiares contempla varios tipos de pruebas. Contempla la prueba de confesión, que ahorita platicaremos, la prueba de declaración de parte, la testimonial, la pericial, la inspección judicial, contempla también las presunciones legales y humanas y también tiene su cláusula abierta de que cualquier prueba de los medios tecnológicos que nos presenten, por ejemplo, una videograbación, una grabación, entre otros. Es decir, deja una apertura total para recibir cualquier mecanismo que nos sirva para saber los hechos. Bueno, yo he escuchado incluso hasta de capturas de WhatsApp y ese tipo de cosas. Sí, todo, ¿no? Presente. Sí. En tu libro, Manual para el desahogo de pruebas en el sistema familiar, explicas cómo desahogar una prueba de confesión. Pero para que la audiencia nos entienda, ¿nos podrías decir qué es la confesión y cuál es su naturaleza? Bien. En esta prueba, lo que se pide es a la parte contraria, es decir, yo promuevo un divorcio, demando a mi esposa, ¿no? Entonces, ella es mi parte contraria. Entonces, yo pido la prueba de confesión en la cual, en la audiencia ante el juez, yo voy a desahogar esa prueba a través de lo que se conocen como posiciones. Las posiciones son preguntas, pero tiene la característica que estas preguntas son formuladas para que la persona que va a comparecer acepte o niegue el hecho que es propio de ella. Ejemplo, si yo te pregunto, Mauricio, ¿usted trabaja en el Poder Judicial? Pues sí. Esa es una posición. Tú me vas a decir sí o no. ¿Usted gana más de 100,000 pesos? Que no, ¿no? Esa es otra posición. ¿Usted es casado? No. Y así podemos hacer una serie de preguntas. Obviamente estas preguntas, el abogado lo que tiene que ver que sean encaminadas a los hechos que están en pleito. Normalmente, por eso yo te hacía la clásica, la de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque para que el juez fije una pensión, pues tengo que saber cuánto ganas. Va a ser con base a lo que tú ganas. Obviamente, haciendo como un paréntesis, aquí... Y todos responden inquietamente a esa pregunta. Pues sí, obviamente, porque recuerda que ahora los juicios orales son videograbados y el mentir al juez es un delito de falsedad. Inclusive ya cada vez son más comunes que tenemos ya procedimientos penales contra alguna de las partes o inclusive los testigos. Por eso obviamente a veces se ponen nerviosos. Y aquí, pues aquí lo que hay que buscar, bueno,
preguntarle sobre estos hechos que están en pleito. Como se comentaba, también acá tiene que tener esa pericia el abogado para saber qué preguntar y no. Porque, por ejemplo, si nos están peleando acá pensión alimenticia, pues ¿para qué te voy a estar preguntando de que si tienes 5 novias, que le sacas la lengua a la señora, etcétera? Si solo es la pensión. Así es. 2, también hay que saber pues, de que va a haber pruebas que son mejores que otras. En este caso, por ejemplo, si tú trabajas en el Poder Judicial, pues ¿cuál es la mejor prueba para ello? El informe de sueldo de tu patrón. Recibo de Acá nómina. es documental pública, así se le conoce ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque es una dependencia de gobierno que me va a decir cuánto ganas y cuánto te quitan fiscalmente, impuestos, etcétera. Entonces, pues ya ni tiene hasta caso que yo me desgaste así a jugar a atinar al precio, cuánto, por ejemplo, como te decía yo, 100,000, ¿por qué? Porque si no son 100,000, pues vas viendo para ir subiendo, bajando. Pero si tengo un informe de sueldo, ¿para qué me voy a desgastar contigo con el informe de sueldo? Mejor, es la mejor prueba para ello. ¿Y cuál es la diferencia con la declaración de parte? Sí. Platicamos que la confesión tiene la característica que es a través de posiciones que aceptas o niegues el hecho. ¿Cuál es el problema? Como te preguntaba hace un ratito, ¿ganas más o menos de tal cantidad? ¿Sí o no? La declaración de parte tiene la ventaja, uno, que puede hacerte preguntas abiertas. ¿De qué color es tu camisa? Me va a decir. Negro. Muy bien. En cambio, en una confesión, yo solo te puedo preguntar, ¿es negra tu camisa? Me vas a decir sí o no. ¿Sí o no? En cambio, ya me permite una mayor amplitud. ¿Cuántos coches tienes? Me vas a decir X cantidad. ¿A qué te dedicas? Son preguntas que te hago en declaración de parte, en confesión no. En confesión, no, si yo no sé a qué trabajas, me la vas a dejar difícil a mí como abogado, porque si no sé a qué te dedicas, ¿cómo te voy a hacer una pregunta en que voy a decir sí o no? Hablando de las preguntas, doctor, en el caso de los interrogatorios, ¿cómo deben ser las preguntas que se formulan? Sí, bueno, en confesión pues ya platicábamos. En declaración de parte, las preguntas pues pueden ser abiertas o cerradas, como platicábamos. Aquí son que cerradas, pues se implica que, o sea, son 3 tipos de preguntas. Que la técnica le llama, ¿no? Preguntas sugestivas. Implica que me aceptas, sí o no. Pregunta cerrada. ¿De qué color es tu camisa? ¿Por qué se le llama cerrada? Porque el parámetro de respuestas que me puedes dar está limitado. Me puedes decir negra, blanca, azul, etc. Pero está limitado a color. ¿Cuántos coches tienes? Limitado a un número. En cambio, una abierta, pues ya implica una explicación de tu parte. ¿Cómo cuidas a tu hijo? Pues me vas a explicar, no, pues yo lo llevo a la escuela, yo le doy de comer. O sea, ya es una pregunta que implica un parámetro grande, ¿no?, de argumentación. En declaración de parte se puede de las 3 formas, a diferencia de la confesión. Por eso normalmente la declaración de parte pues, es una prueba que nos permite obtener más cosas. De forma coloquial, si yo soy un familiar o amigo de la persona que promovió un juicio y tengo algo que aportar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, aquí lo que tiene que hacer la persona, pues obviamente platicar con su familiar. ¿Para qué? Para que seas el abogado de la parte involucrada en el juicio que lo quiera ofrecer ya sea como testigo o bien si tiene alguna documentación, etcétera, pues se lo dé a él para que por conducto de la parte, porque son las partes las que lo van a presentar de acuerdo a los lineamientos que el mismo código nos va señalando. Entiendo que independientemente de que existan las pruebas que nos mencionaste anteriormente, hay una forma, hay una que por su forma puede desarrollarse un poco más especial, ¿no? Que es la prueba pericial, que ya nos habías incluso puesto un ejemplo. ¿Qué nos puedes platicar sobre ella? Bueno, para empezar, la pericial pues, se basa en que se va a desarrollar por medio de peritos. Un perito es un tercero que tiene conocimientos en disciplinas que el juez no domina. Porque el juez es perito en derecho, él conoce derecho, pero como juez, pues yo no sé cuestiones de evaluación. Yo no sé, por ejemplo, psicología, que se usa mucho en familiar, yo no soy psicólogo, yo no soy, platicábamos de la prueba de ADN, yo no soy médico, ¿cómo le llaman en biología? No me acuerdo el nombre técnico, ¿no? Pero son especialistas. Entonces, hay determinados hechos que los vamos a apreciar a través de otras ciencias ajenas al derecho. Entonces, para tener esa apreciación de esas ciencias ajenas al derecho, pues utilizamos a los peritos, en los cuales a través de su ciencia nos van a explicar ese hecho. Por ejemplo, vamos a poner pongo un ejemplo mercantil, que es donde son más comunes las grafoscópicas, que es la de las firmas. Pues tengo un pagaré, digo que fue alterado, ¿no? Yo como juez, pues que tengo el pagaré, ¿no? Yo voy a ver una firma, pero yo no sé si es o no es tu firma. Entonces aquí el perito,
a través de su ciencia, pues él va a agarrar, me va a analizar ese documento y me va a explicar con base a su disciplina por qué él concluye que es o no es tu firma. Eso es lo que se busca en la pericial, que este especialista en una disciplina, por medio de esa disciplina, nos explique determinados hechos. Por ejemplo, en familiar, ahorita que está en boga la alienación parental, pues un psicólogo es el que me va a determinar, después de hacer una valoración psicológica a los niños y a los padres, va a determinar si, con base a su ciencia, ese niño ha sido víctima o no de alienación parental. Inclusive nos va a especificar qué grado de alienación parental tiene y recomendaciones al juez en materia psicológica. Ese tipo de peritajes, por ejemplo, ¿lo puede aportar uno de manera privada? Sí, aquí el código señala que las partes pueden ofrecer sus peritos. Para ello hay una lista de peritos que se va actualizando cada trimestre del Poder Judicial, porque el código te establece, y todos los nuevos códigos, que deben ser peritos registrados ante el Poder Judicial. ¿Para qué? Para garantizar la idoneidad de esos peritos. Entonces tú como parte puedes ofrecer la prueba, contratas tu perito. Acá, ¿qué se hace? El juez, pues también la otra parte tiene derecho también a nombrar a su perito. Si hay un choque, vamos a poner que un perito, vamos a poner como la de grafoscópica que platicamos, diga, tu perito dice que no es tu firma, mi perito dice que sí es la firma. ¿Qué hace el juez? Nombra un tercer perito que es tercero en rebeldía para que nos dé su opinión. Ojo, muchos creen que gana la mayoría de peritos en estos casos. No necesariamente. Acá, como recibimos los dictámenes y la explicación de los peritos ahorita en las audiencias, el juez va a escuchar para analizar, para ver a su punto de vista, obviamente con ciertos razonamientos jurídicos lógicos, cuál es el peritaje que le convence o que considera que es el apegado a la verdad, y con base a ese peritaje va a resolver. Pues muy interesante. Muchas gracias, Luis. Estimado auditorio, estuvimos platicando con el doctor en Derecho Luis Méndez Corcuera, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición para acompañarnos en los últimos 2 programas. Además, queremos decirles que a través de nuestro portal electrónico www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones nos pueden escribir y nosotros les enlazamos o vemos la forma en la que ustedes también, a los interesados en el programa, puedan adquirir su libro, además muy completo, Manual para el desahogo de pruebas en el juicio oral familiar. Pues así hemos llegado al final. ¿Algunas palabras de despedida? Pues no más, primero pues una recomendación, como hace rato les comentaba, a las partes de que si están involucradas en un problema familiar, sí pedirles que reflexionen más. ¿Por qué? Porque en un juicio familiar nadie gana. Aquí esos conflictos siempre hay daños colaterales. Normalmente los hijos son los que son afectados y por eso tenemos que ver las cosas un poquito más frías y dejar que los egos, odios nos dominen. Porque desgraciadamente nadie gana en un juicio familiar si se siguen a pleito. Y 2, pues platicabas lo del libro, pues el libro está disponible, pueden conseguirlo en librerías Gandhi, por ejemplo, para los que les interese, que es un libro pues más que nada desmenuzando cómo desahogar cada una de las pruebas. Lo que se busca aquí pues es apoyar, dando tips, consejos para que puedan desahogar de una forma más ágil sus pruebas. Bueno, pues con esta reflexión y comercial nos vamos. Les recordamos que nos pueden escribirnos al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com. Nos escuchamos el próximo viernes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido muy ilustrativo. Gracias. Hasta la próxima.